Es un gusto vernos nuevamente. Espero que tu Navidad haya sido un gran gozo para ti. Y me detengo un poco porque la realidad es que este año la Navidad ha sido muy diferente para todos nosotros. No ha sido como acostumbramos, incluso para mí no fue lo que yo toda mi vida he vivido con la idea de lo que es la Navidad. Excepto por un par de ocasiones, siempre he celebrado la Navidad con familia y un grupo por lo general bastante grande, donde comemos, jugamos, nos reímos, platicamos, a veces cantamos, nos la pasamos a todo dar. Y este año fuimos nada más unos cuantos familiares y nosotros no llegábamos a 10 personas. Y esa fue nuestra celebración de Navidad. Y probablemente fue lo mismo para ti, que tú hubieras deseado estar con más personas, pero desafortunadamente en lo que nos está tocando vivir, experimentamos separación. Y el anhelo que yo escucho continuamente de las personas durante este tiempo de la pandemia es, ¿cuándo podemos volver a estar juntos? Y es interesante que precisamente lo que acabamos de celebrar en lo que es la Navidad, la Natividad, es que estando separados de Dios, Él se acerca a nosotros. Él toma la iniciativa al encarnarse en ese bebé de venir a nosotros. Quisiera invitarte a reflexionar, a considerar que la Navidad no es solo una historia bonita que nos lleva a desear más conscientemente amor, paz, gozo, etc. La Navidad es una oportunidad de recordar y considerar que Dios cruzó todo tipo de distancias para identificarse con nosotros y cumplir su propósito de que lo conozcamos y disfrutemos una relación personal con Él. En el Evangelio según San Mateo, cuando Él está hablando precisamente de la Navidad, del nacimiento de Jesús, en el primer capítulo de Mateo, Él nos habla de cómo el ángel le anuncia a María que va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo y va a dar a luz a un hijo que será conocido como el Hijo del Altísimo. Y que le van a poner por nombre Jesús porque va a salvar al pueblo de sus pecados. Y después el apóstol Mateo, el evangelista, hace el comentario de que esto fue para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta, que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y su nombre será Emmanuel. Y nos dice Mateo que significa Dios con nosotros. En la mayoría de las ideologías religiosas se ve siempre a Dios como alguien demasiado exaltado, demasiado grande, demasiado santo, demasiado no nosotros, como para que pueda existir realmente un contacto o una relación con Él. Y efectivamente, así es Dios. Dios es trascendente, está mucho más allá de todo lo creado, es más grande que todo lo creado. Y nosotros somos seres finitos. No solamente somos seres finitos, sino además somos pecadores. Estamos contaminados por el pecado y nuestra naturaleza no puede relacionarse a la naturaleza de Dios. Estamos separados de Él. Pero en la encarnación, ese Dios trascendente se vuelve inmanente. De ahí tomamos el nombre Emmanuel, de que Dios, su presencia, está con nosotros. Es Él el que se acerca a nosotros. Y veíamos la semana pasada que la manera como el apóstol Juan en su evangelio lo describe, la manera como él cuenta la historia de la Navidad, es en el versículo 14 del primer capítulo de Juan, donde él dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es Jesús. El Verbo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios, que se hace carne, se hace un ser humano y habita entre nosotros. Él experimenta todo lo que un ser humano experimenta. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que ha sucedido aquí es que el apóstol Juan empieza su evangelio presentándonos a esta persona Jesús. Y nos va a decir cosas muy importantes, muy profundas, muy significativas acerca de Jesús. Él comienza diciendo, en el principio ya existía el Verbo,
y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando nuestras Biblias dicen en el principio existía el verbo, la palabra que se traduce como verbo es una palabra griega que es logos. Y logos significa palabra, pero va más allá que el significado tan solo de palabra. Era un término realmente filosófico que tenía que ver con la expresión de la esencia, con la verdadera realidad de algo. Y aquí Juan lo está aplicando a la segunda persona de la Trinidad, a Jesús. Y nos dice que en el principio ya existía el verbo. Y esto es un paralelo a lo que vemos nosotros en el libro de Génesis. El libro de Génesis, el principio de la Biblia, dice en el principio Dios. Y lo que comunica con esto es que cuando las cosas comienzan, cuando podemos pensar nosotros en un comienzo, Dios ya estaba ahí. Dios no tiene comienzo ni tiene final. De hecho, antes de que existiera el tiempo, Dios ya existía. Dios crea el tiempo y Dios usa el tiempo para su creación, pero Él mismo no está sometido al tiempo. Él es el Señor del tiempo. Y en el principio, Dios ya existía. Cuando Dios se revela a Moisés y le da su nombre, el nombre que le da, que traducimos como Jehová, significa yo soy. Pero es mucho más que yo soy. Es que en Dios está toda la esencia, todo el significado de lo que es ser. Él siempre ha sido, Él es ahora, siempre será. Su ser es perfecto, su existencia es perfecta. Nunca será alterada, nunca ha sido diferente. Permanece más allá del tiempo. Y Juan está aplicando la misma expresión para hablar de Jesús, de este verbo. En el principio ya existía el verbo. O sea, cuando empiezan las cosas, Jesús ya estaba ahí. Y nos dice que el verbo estaba con Dios. Y la expresión original ahí dice que el verbo estaba cara a cara con Dios. Y luego nos dice, y el verbo era Dios. Y aquí básicamente nos está presentando la Trinidad. Porque nos dice que el verbo estaba con Dios y que en un sentido de relación. Tienes a Dios y tienes al verbo. Pero al mismo tiempo que estamos hablando de dos entes separados, estamos hablando de que el verbo era Dios, que eran uno solo. Y es como nos dice la doctrina de la Trinidad, un solo Dios en tres personas. No lo entendemos lógicamente, pero la Biblia nos dice que así es. Dice que Él estaba en el principio con Dios, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Jesús es el creador. En Génesis nos dice que Dios es el creador, pero ya vimos que Jesús es Dios. Entonces es correcto hablar de que Jesús es el creador. Pero también reconocemos, de la misma manera que la historia de Génesis, cuando nos habla en el primer capítulo de Dios creando todas las cosas, no es para darnos un recuento científico de cómo fue la creación de todas las cosas. Es básicamente para decirnos que todo lo que existe fue creado por Dios y por lo tanto Dios es Señor de lo que existe. Tiene autoridad sobre lo que existe, tiene poder sobre lo que existe. Y es lo mismo con Jesús acá. Jesús es el Señor. Jesús está por encima de toda la creación, separado de la creación y es dueño y Señor de la creación. Nos dice también que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Si viste nuestro servicio de luces, nuestro concierto de luces, hace unos días, quizás recuerdes que en un momento hablo acerca de esta imagen de Jesús como la luz. De hecho, más adelante en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y aquí el apóstol Juan, Juan el Evangelista, nos dice que en él, en el verbo, estaba la vida. Jesús es quien da la vida. Dice que la vida era la luz de los hombres. Ahora, en el concierto de luces yo decía que cuando yo pienso en la luz, pienso en tres cosas muy significativas y que creo
que es parte de la imagen de Jesús como la luz del mundo. Primeramente, una luz tiene un sentido de calidez. Cuando nosotros vemos una luz, pensamos en un ambiente agradable. Pensamos que es un ambiente seguro donde estamos bien, que nos lleva a pensar en esa relación que podemos tener con Dios, donde Él es nuestra luz y Él nos da ese consuelo, ese ánimo, ese gozo de estar con Él. La luz también es una guía. Si alguna vez has estado en un lugar oscuro, imagínate por ejemplo un bosque en la noche, no hay luna llena, es más, está nublado, ni siquiera las estrellas se ven y está todo muy oscuro. Y de repente a lo lejos ves una luz de una fogata, te vas a dirigir a ella. Sabes que si te diriges hacia esa luz vas a estar mejor que si permaneces en la oscuridad. La luz te guía a donde debes ir. Pero más que eso, la luz revela lo que hay alrededor tuyo. Y es en ese sentido, lo vamos a ver un poco más adelante, cómo es que Jesús nos revela quién es Dios, nos revela quiénes somos nosotros, nos revela nuestra situación, nuestro problema de que por el pecado estamos separados de Dios y nos revela que Él da la solución a ese problema de separación de Dios. Otra manera de decirlo sería que nos abre los ojos para ver las cosas como son. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Esa palabra comprendieron no quiere decir entender. No es comprender de entender, de como cuando decimos, nos presentan el teorema de Pitágoras y decimos, ya comprendo. No. Comprender es cuando algo está rodeado o está totalmente dentro de. Y nos dice aquí que las tinieblas no pueden hacer eso con la luz. Tú puedes tener las tinieblas, la oscuridad más fuerte, más potente, y poner la luz más débil en medio de ella, y es la luz la que se sobrepone a las tinieblas. Las tinieblas no pueden apagar la luz se sobrepone a las tinieblas. Y las tinieblas es una expresión usada frecuentemente para describir el estado de aquellos que están separados de Dios, que no pueden experimentar la realidad de Dios por el pecado, o del enemigo Satanás, que busca alejarnos de Dios. Pero aquí dice que las tinieblas no pueden sobreponerse, no pueden ser más poderosas que la luz. La luz completamente destruye las tinieblas. Después Juan el apóstol nos va a hablar acerca de Juan el Bautista. Nos dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y si recuerdas la historia de Juan el Bautista, él viene anunciando que viene ya aquel que va a ejecutar el plan de redención de Dios, el Mesías. Y dice, yo no soy digno ni siquiera de desatarle el cordel de sus sandalias. Y él dice, no soy yo, él es el que viene. Y nos dice aquí Juan el apóstol, que Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz de Jesús, para que las personas creyeran por él. El pueblo judío tenía la expectativa de que el Mesías iba a venir, pero que Elías iba a ser un precursor de él, que iba a haber un profeta, una persona o un personaje profético que iba a preparar el camino para que viniera este Mesías. Y por eso Juan, el apóstol, está haciendo referencia aquí a Juan el Bautista. Nos dice después el apóstol Juan, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Lo que estábamos hablando de cómo Jesús nos revela, nos ayuda a ver lo que hay alrededor nuestro y lo que hay dentro de nosotros. Dice después, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y esto es algo que me sorprende totalmente. Porque tenemos a Dios, el creador de todo lo que existe. El dueño del mundo, el que puede decir esto es mío, el creador de cada persona. Y que Él puede decir tú, todos son
míos. Pero dice que de ese grupo de personas hay aquellos que no lo conocen. Es más, no solo no lo conocen, sino que no lo reciben, no lo aceptan, lo rechazan. Y eso es totalmente asombroso porque es cuando una criatura se vuelve a su creador y le dice, ¿sabes qué? Déjame, yo me encargo de aquí en adelante. Tú ya hiciste tu trabajo, vete a crear otras cosas, yo aquí voy a continuar. Y eso en el mejor de los casos, en la mayoría. Y es por esto que vivimos en pecado, es porque rechazamos a Dios. Y realmente lo que le decimos a Dios es, Dios, ¿sabes qué? Ya entendí qué es lo que quieres de mí y cómo quieres que sea mi vida. Y ¿sabes qué? No me gusta. Entonces, vete, déjame en paz. No quiero tener nada que ver contigo. Y eso es el pecado, es el rechazar a Dios. Los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron. Y después nos dice el apóstol Juan, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que entienden quién es Jesús, y no solo entienden, sino que se maravillan de quién es Él, de la obra que Él ha realizado, al punto de poner su fe en Él. Por eso dice a los que creen en su nombre, es por la fe que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Y cuando realmente entendemos y creemos en Jesús, le vamos a entregar nuestra vida totalmente. No nos vamos a reservar nada y no vamos a dudar de que esa luz nos va a guiar, nos va a llevar, nos va a revelar, nos va a hacer lo mejor que podamos llegar a ser, lo que fuimos creados para hacer. Y es con esa confianza, con esa fe, que entonces, como dice ahí, llegamos o nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hace unas semanas veíamos que hay un concepto de que todos los seres humanos somos hijos de Dios y que por lo general eso se refiere al hecho de que todos somos creados por Dios a su imagen y semejanza. En ese sentido sí, está correcto decir que somos hijos de Dios. Pero lo que Juan el apóstol está hablando acá es que los hijos de Dios, los que tienen el derecho de ser hijos de Dios, son aquellos que han creído en Jesús, que lo han aceptado. Eso significa que creen todo lo que la Biblia, todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, que creen en la obra que Él realizó y que creen que esa obra ha cumplido su propósito, que es el perdón de nuestros pecados para la vida eterna con Dios. Y por eso dice que estos hijos de Dios no nacen de sangre, o sea, no es un nacimiento físico, ni de la voluntad de la carne, no por un proceso natural, ni de la voluntad del hombre, no es un plan y no es una fórmula que algún ser humano haya desarrollado, sino que, como dice el apóstol, es de Dios. Recuerda, es Dios el que tiene el deseo de tener esta relación con nosotros. Es Dios el que toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Es Dios el que se encarga de todo para que no tengamos ya esa separación causada por el pecado y podamos realmente conocerlo y vivir en la eternidad con Él. Y por eso Juan hace referencia a la natividad y nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese bebé en el establo, en esa escena de la natividad que muchos de nosotros recreamos año tras año y que siempre nos da ese sentido de que esto es algo bonito, esto es algo agradable. Ese bebé era Dios. Dios escogió dejar su situación de Dios, de privilegio, encarnarse en ese bebé y sufrir todas las limitaciones y experimentar todo lo que experimentamos los seres humanos. Y en eso Él se glorifica, Él se muestra como el Dios, Señor de todo lo que existe, Redentor de los seres humanos, humilde, amoroso, porque lo hace por nosotros. Esta semana, conforme cerramos el año y con la expectativa de que el siguiente año sea mejor, te invito, te animo a que vivas a la luz de la encarnación.
que conforme consideras tu vida, lo que ha pasado, lo que está por venir, lo centres en el hecho de que Dios se hizo hombre, se encarnó de la Virgen María, nació como un bebé, vivió lo que nosotros vivimos, para efectuar el más grande acto de amor, que fue el entregarse, el morir por nosotros, para que podamos tener esa relación donde Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y gozamos esa relación y todas las bendiciones de Dios en esta vida y para siempre.